Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a estar viendo en Miqueas el capítulo 5, los versículos 2 al 5, la primera parte. Sin duda, en este año y especialmente estos últimos meses, el caos que ha provocado el COVID se ve fuertemente. En los hospitales llega a haber caos en donde ya ni saben dónde van a poner a los enfermos. Aún en algunos lugares, lo que antes era un lugar donde vendían los arreglos florales y todo eso en los hospitales, han llegado a también ser salas de emergencia. Entonces, el caos que el COVID ha provocado, pero no solamente en los hospitales, sino también el caos que ha provocado en familias, en hogares, el caos que ha provocado aún en la llegada de las famosas inyecciones, en donde en algunos lugares se estaban pensando que algunos lo iban a poder tomar y luego que no, y entonces hubo caos en medio de cómo se iba a distribuir la vacuna. Pero también hay algunos que les gusta provocar caos, ¿okay? Y entonces ese caos sigue causando problemas para muchas otras personas. Me acuerdo en una de las primeras iglesias donde yo pastoreé, la iglesia bautista de La Joya, había un perro que como pastor llegué a que él lo tuviéramos que adoptar. Él era parte del templo, se llamaba Patches, si no me equivoco, pero fue un perro muy interesante. En los domingos en la mañana yo despedía a la congregación y ahí Patches estaba para también saludar a los hermanos, pero en los otros días de la semana, él le gustaba causar caos. Una de las cosas que hacía era de que se juntaban un montón de perros. Él causaba caos dentro de los perros para que se empezaran a pelear, y luego él se salía y nada más los veía hasta que de todos los perros mataban a uno, y ese era lo que a él le encantaba hacer. En el tiempo de Miqueas había mucho caos e incertidumbre, y entonces Miqueas comparte esto en Miqueas 5, los versículos 2 al 5, la primera parte, en donde podemos ver que se habla de la humillación y exaltación de la dinastía davídica. Pero dice así: pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. Por eso Dios los entregará al enemigo hasta que tenga su hijo, la que va a ser madre, y vuelva junto al pueblo de Israel el resto de sus hermanos. Pero surgirá uno para pastorearlos, con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Vivirán seguros porque Él dominará hasta los confines de la tierra. Él traerá la paz. En el versículo 2 llegamos a ver: de lo pequeño sale algo grande. De lo pequeño sale algo grande. Belén Efrata. Belén significaba casa de paz, casa de Dios, hogar de David. Era el lugar del nacimiento del Mesías.
pequeña entre las familias, pequeña, no era significativo ni en tamaño ni en población. Saldrá el que será gobernante. Lo grande, saldrá el Mesías. Desde los días de la eternidad. La afirmación más grande de una duración infinita. También afirma lo que dice Juan, cuando dice en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Ahora, el ejemplo de lo pequeño sale algo grande. Solo se necesita una llama para comenzar un fuego. De un fuego pequeño puede hacerse una quemazón gigante. Pero también, como decía el Señor Jesucristo en la parábola de la semilla de mostaza, la semilla de mostaza es la más pequeña, pero una vez sembrada crece hasta convertirse en la más grande de las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves pueden anidar bajo su sombra. En medio del caos, de lo pequeño sale algo grande. Y podemos entonces aún ver cómo uno puede anidar bajo la sombra del Omnipotente. La aplicación a su vida, a mi vida, la confianza pequeña en Cristo se convierte en esa relación grande en el reino de Dios. Eso que comienza pequeño, ese tiempo devocional pequeño que usted tiene, cualquier situación pequeña en relación con Cristo y esa confianza pequeña, esa entrega a Cristo pequeño, entonces se hace grande. Pero también el versículo 3, Dios trabaja detrás del telón. Hay paz que viene en medio del caos cuando Dios trabaja detrás del telón. Fíjense cómo dice, Dios los abandonará. Dios estaba menos visible con ellos, ya no los protegerá ni estará cerca de ellos. Cuando sentimos a Dios lejos, Él todavía está trabajando. Nosotros pensamos en nuestra situación y pensamos cómo nos está yendo a nosotros, como también ellos en esos días. Y Dios está pensando en un panorama mucho más grande. Cuando Dios está en silencio, es porque Él habla en un viento apacible. Cuando nosotros lo estamos esperando en un gran estruendo. Y necesitamos depender de que Dios está trabajando detrás del telón, hasta el tiempo en que dé a luz. La promesa de Dios no solo es para Israel, sino para toda la humanidad. En Hechos 2:39 nos dice, en efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos el Señor nuestro Dios quiere llamar. También Pablo nos viene a compartir en Efesios 2:13, pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. El ejemplo que quiero dar es de que muchas veces no nos damos cuenta de lo que se está haciendo. Por ejemplo, en una obra de teatro uno ve lo que se hace por fuera, pero cuando detrás del telón están muchos trabajando, arreglando y haciendo lo necesario para la siguiente escena, o aún cuando lleguemos a pensar en artistas, se ha oído de cómo artistas se cambian de vestuario aún ahí mismo en la oscuridad para cambiar al vestuario que quieren tener para el siguiente canto, para la siguiente situación en la que se están encontrando. Dios trabaja
detrás del telón en la vida suya y en la vida mía. Muchas veces uno no se da cuenta de lo que Dios ha hecho hasta ver la situación posteriormente. Después reflexionamos y vemos la mano de Dios y cómo Él trabajó a través de esas situaciones difíciles por las cuales estábamos pasando. En el versículo 4, el Mesías pastoreará, Él se levantará, Él los apacentará. En sí podemos recordar en Juan el capítulo 10, comienza en el versículo 9 diciendo, yo soy la puerta, el que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, dice Cristo. Así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a Él y doy mi vida por las ovejas. Ese es lo que se entiende cuando dice ahí, los apacentará, en donde llegamos a ver que Cristo se ha levantado para ser no solamente la puerta, sino el pastor de las ovejas. Pero fíjense cómo dice que los apacentará con el poder del Señor. En el versículo 27 de Juan 10 viene a decir, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatársemelas de la mano. Con ese poder que nadie puede arrebatar de las manos del Señor, podemos depender de Él. Con la grandeza del nombre del Señor. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Eso es lo que llegamos a entender cuando dice ahí, el Mesías pastoreará, los apacentará con el poder del Señor, con la grandeza del nombre del Señor. Entonces será engrandecido. Su reino es el reino de Dios. Trae salvación hasta todos los confines de la tierra. Todas las naciones reconocerán al Mesías. El ejemplo que quiero dar aquí es uno en la poesía en inglés, One Solitary Man, un hombre solitario, hablando de cómo el Señor Jesucristo no nació en un pueblo pequeño y no anduvo más de 500 kilómetros a la redonda de donde vivió. Cómo en todo eso, en toda la trayectoria del Señor Jesucristo. Pero una de las cosas que hizo ese hombre solitario era impactó a todo el mundo. Cambió, ¿por qué? Porque Cristo cambió el corazón de la persona. Y aunque él anduvo en un lugar pequeño y no lo consideraban tan importante porque aún nació y vivió en un lugar humilde, aún ricos han llegado a escuchar palabras de Cristo y personas en todo el mundo han podido ser convertidos por lo que Cristo hizo en su vida. Eso es lo que hizo un hombre solitario. Cambió al mundo entero. En la aplicación, deje que el Mesías lo guíe para que usted
pueda ser alimentado por Él, que pueda ser alimentada por Él, que Cristo lo guíe, que Cristo la guíe en su libertad y tengan libertad en Él. Pero también, no solamente vemos la paz que viene en medio del caos, de lo pequeño sale algo grande, y cómo Dios trabaja detrás del telón, y cómo el Mesías pastoreará. Pero aún más que nada, es lo que encontramos al principio de ese versículo 5, en donde nos dice que Él traerá la paz. El Mesías es nuestra paz. Y este será la paz. Cristo no solo trae paz, es nuestra paz. Muchas veces queremos paz temporal. Él es nuestra paz. Es nuestra paz cuando hay caos, cuando no entendemos lo que está sucediendo, cuando parece que el maligno tiene control. Cristo es nuestra paz. Es nuestra paz porque ha pagado con su sangre misma. Ha pagado el precio. Cristo es nuestra paz, venga lo que venga. Venga lo que venga, puedo confiar en mi Señor. Como dice el salmista en el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespan sus aguas, y ante su furia retiemble los montes. Podemos depender del Señor. En sí, Cristo es nuestra paz. Lo quiero ejemplificar de esta manera. Don y Carol Richardson fueron misioneros que fueron a una tribu lejana, los Sawe, y ellos comenzaron a trabajar entre ellos. Era unos pueblos que eran muy guerreros y eran tremendos en matarse en sí. Cuando ellos compartieron las buenas nuevas para este pueblo, Judas era el héroe de la historia. Y se habían estado desanimando. Carol, mi esposa, ella era doctora y ella entonces trataba de cuidar a ellos, y por eso la gente estaba interesado en que ellos se quedaran. Pero llegó el momento en donde Dan y Carol habían decidido, mira, ustedes siguen guerreando y ustedes siguen haciendo todo esto, y nosotros no hemos tenido ninguna impresión en ustedes. Nosotros nos vamos a ir. Y ellos entonces le preguntaron, bueno, ¿y qué es lo que los dejaría que se quedaran? Y llegaron ellos a comprender algo de estas tribus, de que para hacer la paz, ellos hacían algo muy interesante. Si había dos pueblos que estaban guerreando, entonces lo que hacían era de que tenían un hijo que se les quitaba a una madre y se lo daba a la otra tribu, e interesantemente de los dos. Y ellos vieron esto, y cómo las mujeres de los hijos estaban angustiadas, pero también cómo mientras el niño de paz quedaba ahí, había paz entre las tribus. Y ellos entonces pudieron usar esa idea del niño de paz, del hijo de paz, que Cristo es el hijo de paz para
para la humanidad. Y así entonces comprendieron ellos las buenas nuevas de Cristo Jesús. Dejaron de guerrear y se convirtieron al Señor. Interesantemente, 50 años después, en más o menos 2013, 2012, 2013, pudieron regresar algunos, los hijos y otros que habían ido con los Richardson, a regresar a ver este grupo y cómo Dios había cambiado sus vidas y cómo ellos habían llegado a entender lo que era tener paz, la paz interior, pero también la paz entre unos y otros. Cristo es nuestra paz. Cristo puede ser su paz, en donde en medio de todo el caos que está pasando en su vida, pueda tener paz. Paz con Dios a través de Cristo Jesús. Paz con usted mismo. Paz que solamente Dios puede dar en medio de un mundo caótico. Obtenga y disfrute de la paz que se encuentra en Cristo Jesús. En conclusión, en tiempos de caos, venga a Cristo y disfrute de la paz que solo Él puede dar. En tiempos de caos, llegue a ver que en lo pequeño hay algo grande que Dios quiere hacer en su vida. De que aún en medio de todo el caos que está sucediendo y lo que parece que no llegamos a entender qué es lo que Dios está haciendo, Él está trabajando detrás del telón y reconociendo que usted puede ser pastoreado por el Mesías, por Jesucristo mismo, dejando que Él le guíe su vida y que Él tenga su paz, porque usted tiene la paz de Cristo. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos da la oportunidad de venir delante de ti y dejar que tú hagas tu obra en nuestras vidas. Y que tú, Señor, puedas dejar que aquellos que ahorita están pasando por tiempos caóticos, que están pasando por situaciones difíciles, Señor, que tú puedas darles esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que solamente tú puedes dar en medio del caos que está sucediendo. Y, Señor, que se pueda ver la realidad de tu vida en todo esto. Esto, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora quiero también pedirles disculpa porque yo sé que este sermón llegó mucho más tarde. Espero que en la demora ustedes podrán compartirlo con otros, pero también podrán ver la bendición del Señor y que usted pueda usar, que el Señor pueda haber usado este mensaje para darle a usted lo que necesita en esta semana que entra. Dios le guarde, Dios le bendiga y nos vemos hasta el rato.